Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de La Clave Pop. Yo soy Marisabel Houston, te saludo desde Atlanta y como siempre me emociona conectar contigo a través de la música. Hoy una entrevista que deseé por décadas. Manuel Carrasco, acá en La Clave Pop. Comenzamos. Hola, soy Marisabel Houston y estamos en La Clave Pop, el podcast en donde tú y yo conectamos a través de la música. Como les decía al inicio, esta entrevista con Manuel Carrasco la deseé desde que empecé a estudiar periodismo, que en esa época ya había ocurrido Operación Triunfo. Yo estaba próxima a decidirme a empezar a estudiar una carrera que era periodismo y desde ese entonces ya yo tenía una pasión desbordante por la música y obviamente al haber seguido a Manuel Carrasco y esas primeras generaciones de Operación Triunfo, yo quería entrevistarlos a todos. Obviamente. Y hoy llegó ese momento especial de conversar con un artista al que le tengo muchísimo cariño. Les sigo, como les dije, sus primeros pasos en esa segunda edición de Operación Triunfo y de hecho tengo su primer disco original, lo van a escuchar mencionado aquí en la entrevista, en esta conversación con Manuel Carrasco. Este es uno de los pocos discos que me traje conmigo desde Venezuela cuando me mudé a Estados Unidos. Y obviamente tenerlo aquí en La Clave Pop es como un full circle moment, que le dicen en inglés. Mi adolescente interna está feliz ya de finalmente poder conversar con Manuel Carrasco. Y qué conversación, qué producción, qué emoción poder tener esta entrevista y traérselas a todos ustedes. Él visita por primera vez La Clave Pop para presentarnos su nuevo álbum Pueblo Salvaje 2. Algo muy importante es que aunque lleve el 2 en el nombre, este es el primer disco con ese título. Y así que si también te lo preguntaste como yo, ahí tienes la aclaratoria. En esta conversación, Manuel me habla de cómo este álbum lo conecta con sus raíces más auténticas, con ese niño interior que sigue vivo en él, del poder de la música como ancla emocional y del riesgo artístico de crear algo que no está pensado para lo inmediato, sino para perdurar. Antes de pasar a la entrevista, recuerda que puedes escuchar este podcast en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music y todas las plataformas digitales. Y si quieres seguir cada episodio, entrevista o detrás de cámaras, búscame en redes sociales. En Instagram, TikTok y Facebook estoy como @MarisabelHouston y en X o Twitter estoy como @HoustonMarisabel. Ahora sí, ponte cómodo, cómoda, prepárate para este episodio que es súper sincero con uno de los artistas más queridos de la música en español, no solo en España, sino también en Latinoamérica. Acá mi conversación con Manuel Carrasco. Manuel, para mí es un placer darte la bienvenida aquí a La Clave Pop. Yo te sigo desde Operación Triunfo. Tengo tu primer disco, uno de los pocos discos que me traje desde Venezuela cuando me mudé a Estados Unidos. Así que cuando Rondi me dijo, ¿quieres entrevistar a Manuel Carrasco? Para mí fue un rotundo sí, porque obviamente sigo tu carrera, me encanta lo que haces. Y este nuevo disco que estás presentando, ya me lo escuché entero. Por Dios, lo que creaste allí, ese universo que creaste en Pueblo Salvaje 2. Vamos a iniciar por allí. Incluye una canción con el mismo nombre, sin ningún tipo de numeración. ¿Qué significa ese número en el título del disco y qué historia quieres contar en el proyecto? Bueno, me hace muy, muy feliz, ¿no?, que me hayas seguido la pista durante todos esos años. Y bueno, como ya has visto, ¿no?, ya son muchos discos y como que he entrado en una etapa donde empiezo con este concepto tan diferente a lo que ha sido mi carrera hasta ahora. Creo que artísticamente, cuando uno llega a un punto donde ya ha hecho muchos discos, muchas canciones, intenta seguir indagando en la parte creativa, ¿no? Y creo que he hecho un disco muy de raíz a la vez y muy personal, ¿no? Donde escribo y hablo sobre cosas muy, muy sentidas, pero también muy que tiene que ver con lo que tenemos dentro, ¿no? Y con el empoderamiento del ser y de lo que somos, ¿no? Esa parte más de conocimiento, ¿no? Y sí que creo que es un disco muy, muy, muy personal en ese aspecto y muy rico musicalmente porque tiene muchísima variante, ¿no? Y creo que este disco es importante para mí porque saco desde dentro muchas de las cosas que luego creo que brillan fuera, ¿no? Creo que la fuerza de lo que somos las personas, ¿no?
primero hay que mirarse dentro, porque es verdad que fuera hay como mucho ruido, ¿no? Todo el rato, mucha información, mucho de todo, y al final como que nos tambaleamos a la primera de cambio cuando no tenemos las cosas claras, ¿no? Y yo he querido profundizar en todo eso, ¿no? Y me he divertido mucho además y he Lo sentido más mucho el tiempo. importante. Así es, sí, así es. Tú hoy lo describes ahorita mismo en esta respuesta y en entrevistas anteriores o en notas he leído que dices que es un viaje hacia ese lugar donde lo habita lo más auténtico de uno mismo, ¿no? ¿Qué descubriste de ti mismo? Ya lo dices, después de, este es tu disco número 11, después de tantos discos, tantas canciones, ¿hay algo nuevo que descubriste de ti en la producción de este álbum? Yo creo que llega una etapa de toda persona, ¿no? Cuando uno va creciendo con lo que vive, con los sinsabores, con las cosas buenas, con todo, donde uno se atreve muchísimo más a hacer las cosas de la manera que de verdad las siente, ¿no? Independientemente de lo que haya afuera. Y yo creo que este disco me ha servido para eso, que me dé un poco más igual. Me importa mucho más el proceso que el resultado, ¿no? Y eso a mí me ha hecho muy feliz, me ha hecho sentirme como más realizado, ¿no? Y creo que un artista tiene que tirarse por ese lado, ¿no? Tiene que ser valiente, ¿no? No puede quedarse en lo que la gente espera de uno, ¿no? Uno tiene que dar el paso al frente y por eso digo que me he divertido, ¿no? Porque ¿de qué se trata si no en la vida? Si no es hacer de verdad lo que uno tiene ahí dentro y que le hace feliz, le hace sentirse bien, ¿no? Y este disco creo que todos los discos, ¿no? Todos son etapas diferentes y ninguno es más personal que el otro, ¿no? Sino que cuentan la etapa que uno vive al momento, ¿no? Pero qué duda cabe que yo sí que siento que sigo creciendo, ¿no? Y que sigo descubriendo nuevas cosas, ¿no? Y mi responsabilidad como artista es llevarlas a cabo, ¿no? Y eso lo hago en forma de música, claro. ¿Tú crees que desde que cumpliste 40 años te has convertido, ya tienes 43, ¿no? Pero desde que estás en esta década eres más libre y más auténtico? Ah, qué duda cabe, sí. Yo creo que uno se quita como muchas tonterías a lo largo de los años, ¿no? Los hijos también dan ese punto de cable a tierra, ¿no? Y de dedicarle muchas más horas a las cosas importantes. Y que con los años te das cuenta que las cosas importantes son las pequeñitas, las sencillas. Por eso hago mucho hincapié de eso, ¿no? En este disco, ¿no? En esa raíz, en la raíz de las cosas. No es baladí que yo llame pueblo salvaje, esas dos palabras en concreto, ¿no? Salvaje porque lo siento como muy libre, ¿no? Muy del momento, muy que no es pensado, es muy intuitivo. Y pueblo porque que me parece una palabra preciosa y bella, ¿no? Porque tiene que ver con, pues eso, Lo que con nos algo más, conecta. lo que nos conecta, así es. Es como una palabra que parece como pequeña, pero para mí es grandiosa, ¿no? Y por eso le he querido dar ese relieve en este disco. Además que yo soy de pueblo y soy de un pueblo pequeñito, donde me he criado sabiendo esas cosas importantes. Y cuando ya uno vive en grandes ciudades, viaja tanto por el mundo, uno como que le da más importancia a, a todo eso, ¿no? Y el paso del tiempo, en ese paso del tiempo uno descubre lo que es importante en la vida y lo que no, ¿no? Y lo hablas mucho en las letras del disco, del paso del tiempo, de cómo el tiempo se escapa de las manos y no quiero decir mucho para que la gente escuche la producción y se deje sorprender. Una de las cosas que a mí me sorprendió fue cómo inicias con el sonido del agua. Tu vida ha estado siempre muy ligada al mar. ¿Por qué para ti fue importante iniciar con el agua como elemento sonoro? Mismamente por lo que has dicho, ¿no? Yo me siento muy identificado con el mar, son el aroma, los olores, mi piel está curtida por el mar, ¿no? Mi padre ha sido marinero toda su vida, mis mejores amigos, los de pequeño, mis primos, todos, el mar nos ha invadido. Y, y también todo el resto del disco, ¿no? Tiene todos los elementos naturales de lo que es el mundo y ese origen del que venimos y que yo he querido poner muy encima de la mesa en este nuevo sonido, ¿no? Y porque creo que reconectar con lo natural de la vida y el origen de las cosas y lo auténtico es lo que nos va a hacer más libres. Y es verdad que estamos totalmente conectados hoy en día, estamos
con una sobrecarga de información. Hiperconectados. Hiperconectados, ¿no? Y a veces estamos como a la vez muy solos, ¿no? Y es raro eso, ¿no? Porque es como que no llegamos a profundizar. Tenemos tanta información que no llegamos a profundizar en las cosas. Y este es el mensaje que yo quería mandar, porque yo creo que cuando uno se conecta con uno mismo, la vida se ve más bonita. Ese es el resumen y de una manera sencilla, dice, ¿no? Totalmente. Yo estaba, para la gente que quizás ya ha escuchado esta canción porque ya salió, u otros que están descubriendo, la canción se llama El grito del niño, que además es este concepto de regresar al niño interno, que es uno de los actos de autenticidad, diría yo, más hermosos que tenemos como adultos. ¿Crees que a ti, desde que te hiciste padre, la paternidad te ha ayudado a conectar con ese niño interno porque estás viendo quizás a través de los ojos de tus hijos esas primeras veces? Totalmente. Y es maravilloso que eso ocurra, ¿no? Porque lo ves con la perspectiva de lo que uno ha vivido y desde esa inocencia de la que ellos ven el mundo, ¿no? Y uno se responsabiliza muchísimo más con la vida, ¿no? Porque uno quiere dejarle a sus hijos un mundo mejor, está claro, ¿no? Y eso uno lo intenta con la música, con sus actos y con lo que uno transmite, ¿no? Y qué duda cabe que mis hijos me han dado ese plus que yo he tenido siempre mucho al niño despierto, a ese niño interior que yo llevo, y he escrito mucho en mis canciones sobre eso. De alguna manera es como que he querido reconciliarme con ese niño todo el rato, ¿no? Y yo siento me siento muy agradecida a ese niño que fui, porque creo que también dentro de mis circunstancias fui muy valiente, ¿no? Porque digamos que no las tenía todas conmigo, tuve una infancia bonita, pero a la vez donde me costaron mucho las cosas. Venía de una familia humilde, un barrio humilde, donde no era fácil encontrar un camino propio. Es como que estábamos abocados a lo que venía impuesto, ¿no? Y yo un poco me salté el renglón de ese tipo de cosas y por eso me gusta hablar mucho de ello, porque quiero que la gente que como yo se crió así sienta, o es verdad que vemos el mundo mucho más cercano, también por esa conexión de la que hablábamos, pero creo que es verdad que es importante poner eso en valor, ¿no? Que realmente se puede, ¿no? Llegar a hacer todo lo que, independientemente en el lugar donde te toque vivir, siempre con una capacidad de lucha y de entrega en lo que hagas, se puede llegar a hacer. Y evidentemente esa conexión y esa responsabilidad la tengo con mis hijos, ¿no? Y lo que quiero es que ellos vivan y sientan que es importante desde el principio pues valorar las cosas y la vida como se merece, ¿no? ¿A qué edad tú descubriste la música, Manuel? ¿Fue a los 11 cuando tu papá te regaló la guitarra? ¿Fue mucho antes de eso? Fue mucho antes que eso. Yo Ajá. sentía la música desde pequeñito, me hacía fuerte. Yo es verdad que era muy tímido, me costaba mucho hablar, me gustaba comunicarme, tenía un mundo interior y era muy sensible a las cosas, y la música como que me hacía fuerte, me hacía conectarme con la demás gente, y el mejor regalo fue ese, la guitarra, ¿no? Porque fue como mi compañera vital para todo, ¿no? Y ahí empecé a sacar de mí, a conectarme con el mundo, y yo, por supuesto, ni en mis mejores sueños pensaba hacer todas las cosas que he hecho, ni que me iba a dedicar profesionalmente a esto, pero sí que sentía que tenía algo de lo que yo debería tirar, ¿no? Y como que tenía una responsabilidad en mi vida con eso, ¿no? Yo no quería irme a la cama durmiendo cada noche pensando que no lo había intentado. Y yo lo intenté. Llegó un momento que dije, venga, voy a atreverme, ¿no? Pese a toda esa timidez que tenía, porque es un mundo donde te tienes que enseñar al mundo, ¿no? Y eso lo llevé a cabo, y ha sido la mejor decisión que tomé en mi vida, porque realmente me hubiera perdido tantas cosas. Lo pienso y digo, me hubiera perdido tantas cosas en mi vida, y me he sentido tan... he crecido tanto personalmente y artísticamente, y todo ha sido por eso, ¿no? La música tiró de mi camiseta, ha llegado un momento, y yo me dejé llevar, ¿no? Y ha sido increíble eh, tener esta aventura a lo largo de los años. Tú, y la pregunta te la hago es porque ahora tú como Manuel de 40 y tantos, ¿cómo te conectas con ese Manuel de 11 años? Porque hay cosas del Manuel de cuando decidiste entrar a OT, de ese Manuel que descubría las primeras canciones, que tiene elementos de
que uno dice, es muy valiente, ¿no? O sea, aunque tú eras muy tímido, tenías una valentía y una disposición a sobrepasar eso. ¿Cómo tú te conectas con ese Manuel de 11 años, preadolescente, recordando ese niño interno? Bueno, es verdad que han pasado ya unos años, pero ese niño vive en mí, vive en mí. Y digamos que el origen de las grandes cosas que yo puedo hacer, esa intuición primera me viene de ahí, de ese niño que vive en mí. Eso no se separa de uno, eso no se separa de uno. Yo creo que Uno quizás lo olvida en algún momento, ¿no? uy, a mí me da mucha pena la gente que siento que olvida a ese niño, porque es verdad que me encuentro a compañeros incluso que digo, wow, aquí hay desconexión, eso se nota. No, 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 porque es una equivocación total. Uno no puede separarse de lo que fue porque lo que eres tiene, en parte es por todo lo que has sido, ¿no? Incluso con tus claros oscuros, ¿no? Y ahí es donde está el secreto de la vida, ¿no? Uno no puede olvidarse de sus raíces, de su manera de hacer. Yo creo que en los primeros años de la vida de cualquier persona, ahí se forja algo fuerte. Yo no sé, eso tiene que estar probado seguro. Y ahí, ese coraje que yo he tenido con mi vida, mi carrera, mis canciones y todo eso, me viene de ese coraje primero. Lo tengo claro. Yo he llegado a este pueblo salvaje y a querer interiorizar en hacer un disco tan conceptual como este, porque parto desde ese niño. Cuando yo reconozco a ese niño de nuevo y lo pongo encima de lo artístico para que la gente lo vea, es porque estoy bastante conectado, ¿no? Y porque quiero contarlo y quiero que la gente sepa que por ahí se encuentra un camino bello, ¿no? Y por eso creo que es importante que hacer discos como estos, ¿no? Que no son discos banales, que pasan de puntillas, que están hechos para, para llegar a la primera, para hacer algo directamente comercial y que sea algo que no importe que sea caduco, sino que pueda ser instantáneo. Yo apuesto siempre por las cosas que no caduquen, apuesto por hacer canciones que se queden en el tiempo y que tengan que ver. Por eso a mí me encanta tener un público tan amplio. En mis conciertos vienen desde niños pequeños hasta Todas las todas generaciones, las generaciones. porque las abuelas son tus mayores fans, ¿no? Increíble. Ayer restauré a una señora con 70 años que decía a su hija, había puesto una foto de ella, que si te vas a mis redes lo verás, que se había hecho su primer tatuaje, un tatuaje que el símbolo de lo que es Pueblo Salvaje se lo había hecho por primera vez a los 70 años y se veía la ¡Qué mujer belleza, por guapísima con Dios! su collar de perlas y con su tatuaje súper orgullosa y decía, Dios mío, qué maravilla el mundo, ¿no? Cómo nos conectamos y es increíble, ¿no? Cómo es la música y la manera desde donde las transmite, la enfoca, de llegar a ese amplio espectro, ¿no? De llegar a todas las generaciones. Por eso es que a mí me encanta la música, porque es que es eso, o sea, nos conecta y es tan universal que ahí en la música vemos que no tenemos diferencias, no tenemos fronteras, nada, o sea, ni los acentos, todo se Es verdad, diluye, somos lo mismo, somos lo mismo. es verdad. Me gustaría hablar de la canción Tengo el Poder. Es una Wow. de las canciones más poderosas del álbum. Valga la redundancia, es un himno a ese autorreconocimiento, a nuestro poder. Cuéntame cómo nació esa canción. Ya me la imagino en vivo y eso va a ser una explosión. Total, total. Es que lo veo, lo siento. El otro día ya estaba preparando, estoy preparando el concierto, la gira que voy a empezar en mayo y lo sentía. Digo, qué manera de empoderar el ser en una canción tan sencilla a la vez. Como curiosidad, estaba pensando que cómo nació. Me has preguntado cómo nació la canción y recuerdo que empecé a hacerla en un ascensor. Qué fuerte, ¿no? Estaba dentro de un ascensor y empecé a tararear esta melodía que ya tenía un poco implícita, incluso la letra, ¿no? Es como que salió de dentro y yo tocando así con las manos en el ascensor, que digo, todavía lo paro aquí, se me queda esto a medio camino y tengo que llamar aquí a seguridad. Pero son de estas canciones que nacen de una manera espontánea, que lo ilumina a uno por dentro, ¿no? Y tiene algo especial la canción. Y por supuesto va a ser un tema que en directo va a encender las almas, ¿no? Y nos va a conectar a todos. Me parece increíble. Tengo un montón de ganas de que la gente la escuche porque creo que se va a conectar y tiene un mensaje muy poderoso, muy claro y muy necesario Ujú. para cada persona, ¿no?
Mira, tengo la piel de gallina, no lo puedes ver a través del Zoom, pero eso es lo que yo sentí cuando escuché la canción. Dije, Dios No hay. mío, o sea, eso se va a ir directo a un playlist que tengo de Ole, empoderamiento, porque es que cuando uno se siente bajito de energía, esa es la canción que hay esto que es. escuchar. Hay otra que es Museo del Prado. Yo cuando leí el título dije, qué curiosidad, o sea, ¿de qué va a tratar? Y es una carta, si se quiere, a la persona que no reconoce su poder, ¿no? Total, qué Así guay. lo sentí yo. Me encanta que recojas el guante así de una manera directa y se entienda así, pero sí, habla de eso y es una canción muy especial porque eh, es una constante en mi música, es como en una canción ocurre tantas cosas, ¿no? Empieza de una manera tan pausada y bajita que luego acaba totalmente en alto, ¿no? Es como el mismo mensaje pasado totalmente por las diferentes etapas, ¿no? Y me encanta porque está visto desde el lado donde uno intenta que la otra persona pues descubra eso bueno que tiene, ¿no? Y que a veces se olvida y está tratada desde una musicalidad que tiene que ver siempre con ese mundo, con esa música que yo he tenido siempre, ¿no? Esa música mucho más profunda, más sentimental. Ocurren muchas cosas a lo largo de la canción y eso me encanta. Es una canción muy especial, de las más especiales diría del disco y con ese nombre y esa parte metafórica en cuanto a lo del Museo del Prado, esa imagen, ¿no? Me parece muy curiosa la canción y me encantó desde el momento en la que la hice y me alegro mucho de que te haya llegado además. Tengo 3 preguntas más y sé que 5 minutos que tenemos de entrevista, pero prohibida. ¿Una salsa? ¿Es tu primera vez que haces una salsa, Manuel? Sí, ¿no? Y ya solo me queda bailarla, ¿eh? Un día nos conectamos y la bailamos. En eso estamos, además. Sí, es por lo que te digo que me quería divertir en este disco y porque la salsa es también una música muy de raíz, ¿no? He intentado además hacer una salsa y meterle un poquito de flamenco, ¿no? Sí, espectacular la Eso mezcla. es, esa mezcla, ¿no? Mi acento es el flamenco, ese punto, ¿no? Ay, y me encanta, me estoy divirtiendo tanto probar ese tipo de cosas y además hay una conexión total porque mi música viene de la raíz, viene de una guitarra, de estar en la calle, tocar en el barrio. Es una música que yo he hecho siempre así, de una manera espontánea, ¿no? Y la salsa, como otras tantas músicas que se han vivido en la calle, que se han bailado, que se han sentido, entra directamente en ese imaginario, en ese mundo mío, cada uno con su manera, su acento, pero tan libre como eso, ¿no? Y me he divertido mucho haciéndola y creo que también va a ser una canción que en directo nos haga, pues eso. Y en Latinoamérica va a ser la locura. Ojalá cantará. Yo creo que sí, que nos va a poner a bailar el corazón un poco, sí. Tu enemigo. La canción es sobre nuestra propia mente, de que nosotros somos nuestros propios enemigos. Justo. Qué curioso, ¿no? Porque me encantó ponerle además ese nombre, el enemigo número uno, porque mm, en ninguna parte de la canción dice ese título, ¿no? Pero me resultaba curioso quién es el enemigo. Normalmente somos nosotros mismos, ¿no? Y era una reflexión también, fue como una canción bien bastante vomitada, ¿no? En cuanto a, ¡guau! Tenía que sacar esto de mí, ¿no? Y es verdad que yo he sido soy un gran batallador conmigo mismo continuamente, por ese mundo interior del que te hablaba, ¿no? Y eso necesito sacarlo fuera, ¿no? Y el otro día le puse esta canción a mi hermano y me dijo, me he emocionado mucho, me ha tocado dentro, porque creo que a todos nos pasa, ¿no? Dentro de nuestros propios silencios, tenemos muchas conversaciones con nosotros mismos y hay que desanudar muchas cosas, ¿no? Que a veces nos atan a otras tantas que no, pues eso, que no nos dejan ser libres, no dejan ver eh, la claridad del cielo, ¿no? Independientemente de que haya un sol increíble, ¿no? En los días de cada uno, pero a veces por dentro no lo ves así. Y creo que son canciones que intentan sacar, quitar esas telarañas que a veces tenemos Ujú. dentro. Magnífica la canción. Yo lo relacioné mucho con la ansiedad, que a mí me da mucha ansiedad algunas cosas. Y yo digo, bueno, mi mayor enemigo es la ansiedad, en realidad, y que es la mente, porque siempre le doy muchas vueltas a las cosas. Ya para finalizar, y que Rondi no me odie, has hablado de este símbolo con el que has promocionado todo el disco, que es esta letra del alfabeto griego, Phi.
representa equilibrio, representa belleza, el origen además, o sea, todo lo que las raíces, lo que tú hablas, relacionado con la unidad áurea, el ideal de belleza, también geometría, esa perfección. ¿Cómo influyó este concepto matemático en la creación musical? No, Porque es interesante. es increíble porque cuando encontré este símbolo y todo lo que significaba, pensé, es que va perfecto y además me encantaba que ya existiera, ¿no? Y me encantaba que sea un símbolo y este número matemático que esté en la naturaleza desde siempre, ¿no? Desde los tiempos remotos y que además haya obsesionado a tantos artistas a lo largo de la historia, ¿no? Al mismo Leonardo da A Da Vinci, claro. a tantos arquitectos, está en los mayores, en el Partenón de Grecia, está todo representado ahí. Y eso que partía desde el origen me parecía que era increíble, que era pueblo salvaje. Entonces, como que ahí se unió y se cerró un círculo, nunca mejor dicho, con toda esta idea que partía de uno, ¿no? Y me encantó ver que al final todo se da y todo ya existe de alguna manera. Y todo es perfecto. Y todo es perfecto y simplemente hay que verlo, ¿no? Y hay que ver más allá de lo que muchas veces tenemos delante de nosotros, ¿no? Y me encantó cerrar y abrir este concepto para que se entienda, ¿no? Este pueblo salvaje tan nuestro y tan de todos, ¿no? Manuel, gracias por darme la bienvenida a este pueblo salvaje. Estoy feliz y esta entrevista para mí fue perfecta. Espero que tú también lo hayas sentido así. Te mando un abrazo y ojalá que vengas a Estados Unidos girando este disco porque obviamente te tengo que ver en vivo y disfrutar de ese poder que tú tienes de autenticidad y de conexión en el escenario. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Muchas gracias, María Isabel. Muy amable. Estoy encantado y ojalá que nos veamos en ese concierto. Así será. Te mando un beso. Un besito grande. Yo no sé si ustedes, después de escuchar esta conversación, sintieron el aura de Manuel Carrasco. Es uno de los artistas que, a pesar de su, vamos a decir, estatura profesional, es uno de los más sinceros y cercanos para hablar. Me sentí en paz hablando con él y una conexión que solo se puede explicar si ustedes ya lo han visto en concierto, porque esta misma energía la pueden sentir en un concierto o si lo han conocido en persona. Como ya escucharon, hablamos de su disco, de su más reciente álbum Pueblo Salvaje 2, de la conexión con la infancia que él también vive a través de los ojos de sus hijos, de la canción Tengo el Poder, que es un himno de empoderamiento y del valor de hacer música desde el corazón, no desde la estrategia de marketing, y esa canción se va directo a mi playlist de empoderamiento. Ya sabes, si te gustó el episodio, no olvides compartirlo con tus amigos, con tus familiares, con tu gente cercana o a tus redes sociales. También lo puedes compartir en tus redes sociales. Deja tu review o puntuación en la plataforma en donde nos escuches, ya sea Spotify o Apple Podcasts. Nos dejas 5 estrellitas, porfa, te lo pido, de valoración y tu review en Apple Podcasts para que gente como tú siga descubriendo estas entrevistas maravillosas con estos artistas. Y recuerda que puedes encontrar La Clave Pop en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Amazon Music y más. Y para más contenido me puedes seguir a mí en redes sociales en @MarisabelHouston en Instagram, TikTok y Facebook y en @HoustonMarisabel en X o Twitter. Todos estos links los tienes abajo en la descripción. Gracias por acompañarme. Hasta un próximo episodio de La Clave Pop y a reconectarte con tu niño interno, con tu niña interna si es que lo dejaste olvidado por un ratito. Un beso y gracias por regresar.